Nuestra Señora de Beaurain. Aparición de la Virgen en Beaurain, Bélgica. En Bélgica, del 29 de noviembre de 1932 al 3 de enero de 1933. 15 años después de Fátima, la Virgen se apareció a 5 niños en Beaurain, Bélgica. Estas apariciones, junto con las de la cercana ciudad de Banyuls, prepararon el camino para los mensajes marianos de Ámsterdam. Las apariciones de la Virgen en Beaurain y Banyuls ocurrieron dentro de un periodo de 6 semanas y ambas están aprobadas por la Santa Sede. Ámsterdam tiene la aprobación de su obispo. El 21 de diciembre Nuestra Señora se dio a conocer a los niños: yo soy la Virgen Inmaculada. La Virgen se hizo ver con su corazón resplandeciente y dorado. El 3 de enero la Virgen dijo a André: soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Reza siempre. Finalmente le dijo a Fernande: ¿amas a mi hijo? Sí, exclamó la niña. ¿Me amas a mí? 0H sí. Entonces sacrifícate por mí. Había terminado la Primera Guerra Mundial y el mundo entero pasaba por la Gran Depresión. Poco podían imaginarse que pronto vendría otra guerra peor. Este fue el marco histórico de la visita de nuestra Madre, que nunca está lejos de los que sufren y que quiere prepararnos para que seamos capaces de vencer las adversidades y llegar al cielo. Beaurain era y sigue siendo una humilde aldea en el sudoeste de Bélgica, a unas 4 millas de la frontera con Francia. En la época de la aparición de Nuestra Señora, la población era de solo unos 2,000 habitantes. También allí se sufrían los estragos de la Gran Depresión, pero lo sobrellevaban mejor por ser gente sencilla y cercana al campo. Desde el 29 de noviembre del 1932 hasta el 3 de enero del 1933, la Virgen María se apareció casi todos los días a 5 niños. A veces venía varias veces al día, de manera que hubo un total 33 apariciones. El contenido del mensaje fue muy breve, 2 o 3 palabras, pero fuerte. Algunos trataron de añadir, pero los niños se mantuvieron firmes al mensaje. Germaine, una mujer fuerte, simpática y práctica que supo proveer sola por sus hijas, es la madre de 2 de las videntes, Gilberte de 9 años y André de 14. La hija mayor, Jean, de 17 años, nunca vio a la Virgen y, movida por la envidia, atacó mucho a sus hermanas, llegando hasta la calumnia y el desprecio a las apariciones. Los padres, así como las 2 primeras hijas, nacieron en Beaurain, pero la familia se había mudado a Bonneche, donde el padre consiguió trabajo cuidando una granja. Allí se quedaron por 13 años. Al morir el padre, la familia regresó a su pueblo natal. Solo llevaban 2 años de regreso en Beaurain cuando ocurrieron las apariciones. Héctor y Marie-Louise Boisson eran los padres de los otros 3 videntes, Fernande de 15 años, Gilberte de 13 y Alberto. Héctor, empleado del ferrocarril, para aumentar su pobre ingreso, abrió una tienda con su esposa en la calle principal del pueblo. Los Boissons estaban muy involucrados en el Partido Socialista y habían abandonado la práctica de la fe católica. Un día los niños fueron al convento a recoger a Gilberte y jugaban frente a la puerta. De repente Alberto exclamó emocionado: miren, la Virgen, vestida de blanco, está caminando en el puente. Las niñas no le prestaron ninguna atención. Pero entonces Femande, por el tono de alarma en la voz de su hermano y por la expresión de su rostro, le hizo caso y miró hacia donde éste le señalaba. Al mirar se quedó congelada. Las otras niñas, mientras tanto, no habían todavía mirado y dijeron: tonta, es solo la luz de un automóvil. La insistencia de Alberto hizo que se voltearan. Según miraban hacia arriba, todos la veían y quedaban conmovidos. La Virgen estaba sobre el puente. Estaba iluminada, su vestido blanco y largo oscilaba en el viento. Parecía como si estuviera caminando sobre una nube. Los niños pudieron distinguir que estaba caminando en el aire. No sabían qué hacer e inmediatamente Alberto tocó el timbre del convento. Las chicas empezaron a dar golpes en la puerta con todas sus fuerzas. Gritaban y lloraban al mismo tiempo. La hermana Valenia contestó a la puerta y, por la gran conmoción que manifestaban, les preguntó qué era lo que pasaba. Todos gritaron a un tiempo: mire, hermana, la Virgen está caminando sobre el puente, vestida toda de blanco, tenemos miedo. La hermana trató lo mejor que pudo de ver y no podía distinguir nada. Pensó que quizás se estaban refiriendo a la estatua de Nuestra Señora de Lourdes en la gruta. Encendió una luz para que ellos pudieran ver mejor. Como insistían sobre la aparición, ella les dijo:
eso es solo una rama en el viento, las estatuas no caminan. Los niños insistieron en que la Santísima Madre estaba caminando sobre el puente. La hermana esforzó sus ojos, pero no podía ver nada. En ese momento Gilberte salió por la puerta, e inmediatamente vio la visión, por lo que exclamó maravillada: miren. Los niños estaban muy asustados y querían llegar a su casa. La monjita no les creyó, pero durante la cena en su convento, le contó la historia a la Madre Superiora, la hermana Teófila y al resto de la comunidad. La respuesta de Sor Teófila fue tajante: hermana, ¿cómo puede usted contar una historia como esa? Suena tan infantil como esos niños. Mientras tanto, los niños, corriendo hacia la casa de los de Heimbre, pasaron a un hombre en la calle. Por sus expresiones, él pensó que había un fuego en algún lugar. ¿Qué ha sucedido?, preguntó. Uno de ellos contestó: vimos algo blanco. Cuando llegaron a la casa de los de Heimbre, Germaine estaba sentada en la mesa con dos amigos, Raymond Gobert y Jules de Fesche. Inmediatamente supo que algo le sucedía a los niños, pues estaban sin respiración, sus rostros enrojecidos. Todos hablaban emocionados al mismo tiempo. Creo que vimos a la Santísima Virgen. Yo pienso que era la estatua que se movió. La Santísima Virgen estaba caminando. La respuesta fue incredulidad y disgusto. La hija mayor de los de Heimbre, Jean, dijo: ¿ustedes dos ven a la Virgen? Si yo la hubiera visto, sería diferente. Pero, ¿ustedes dos? No son lo suficiente buenas. Germaine mandó a sus dos hijas a dormir y le dijo a los tres niños de Boisson: ahora ustedes, escúchenme. No le digan nada de esta tontería a sus padres. Ellos, sin embargo, le comunicaron todo a sus padres. La Virgen siguió apareciéndose a los niños, pero por los primeros 3 días no les dijo absolutamente nada. La gente les preguntaban: ¿qué dijo? Su respuesta fue: nada. Finalmente, el viernes 2 de diciembre, en respuesta a las preguntas de las personas, ella contestó. A la pregunta: ¿es usted la Virgen Inmaculada?, ella movió su cabeza y abrió sus brazos. A la pregunta: ¿qué quiere usted de nosotros?, ella habló por primera vez. Siempre sean buenos. Los niños respondieron: sí. Nosotros siempre seremos buenos. Pero muchos entre la gente, cuando se enteraron del mensaje, protestaron: eso es todo. El próximo día, sábado 3 de diciembre, los niños repitieron sus preguntas. A la pregunta: ¿es usted realmente la Virgen Inmaculada?, ella movió su cabeza en aprobación. A la pregunta: ¿qué quiere usted de nosotros?, su respuesta fue: ¿es verdad que ustedes siempre van a ser buenos? Los niños respondieron: sí. Nosotros siempre seremos buenos. Los niños enfrentaron gran oposición de todos lados, incluso del sacerdote del pueblo. Nadie les ayudaba a discernir, más bien se burlaban de ellos o los acusaban de mentirosos. Las apariciones carecían de milagros espectaculares y la gente no encontraba el sensacionalismo que buscaban. Un sacerdote al que se le pidió que comentara sobre el primer mensaje de Nuestra Señora, observó que era una declaración muy insignificante para haber sido hecha por la Madre de Dios. ¿Dónde estaban los milagros? ¿Dónde estaban las señales? ¿Qué decía la Virgen que fuese tan trascendental? Sean buenos siempre, ¿qué era eso? Se desató una batalla. No solo la prensa socialista y los anticatólicos, sino que los mismos católicos se encargaron de ofender y desprestigiar a los niños y a la Virgen. Los niños se encontraron incomprendidos aún por sus padres. El odio hacia ellos era general y extraordinario. Solo contaban con la Virgen. La mayor parte de las veces ella solo miraba a los niños y se sonreía. Los seguía mientras recitaban el rosario, pero no se les unía. Si la Virgen no decía nada, quería decir que no había nada que reportar y los niños se podían ir a sus casas. A pesar de todo, de repente la iglesia tuvo más participantes en misa. Las madres de los videntes, Germaine de Heimbre y Marie-Louise Boisson, habían pedido que se celebrara una misa en honor a Nuestra Señora, para que si lo que sus hijos estaban experimentando no era del Señor, María pusiera fin a ello. El día escogido fue el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Aquel día Marie-Louise Boisson recibió la Eucaristía por primera vez en 10 años. Su esposo la siguió muy poco después. Para complicar más las cosas, unas personas sin fundamento dijeron también tener apariciones en otros lugares el mismo día 8 de diciembre, mientras los niños estaban esperando que Nuestra Señora
El demonio quería distraer, dividir y conquistar. Quería desprestigiar las apariciones como lo había hecho en Lourdes y Fátima. Los niños estaban sujetos a enormes presiones, todos, desde el gobierno hasta las autoridades eclesiásticas le hacían constantes preguntas. Sin embargo, desde el primer día, los niños fueron consecuentes en sus informes. Los padres de los niños también sufrieron. La tienda de Héctor y Marie-Louise Boisson se llenó de curiosos que no dejaban a los clientes entrar. Las ventas cayeron y tuvieron que cerrar. Héctor se convirtió en el hazme-reír de Partido Socialista. Pero a través del sufrimiento vino la gracia y Héctor recibió los sacramentos y se convirtió en un firme defensor de las apariciones. Los relatos de los niños sobre las apariciones coincidían casi perfectamente. Cada vez que Nuestra Señora se le aparecía, caían de rodillas, de forma que sus rodillas impactaban contra el suelo de golpe, como si hubieran sido empujados hacia por una gran fuerza. Sin embargo, los niños no sentían dolor por ello. Cada noche antes de la aparición, los niños rezaban el rosario con una voz natural, pero cuando llegaba la Virgen alcanzaban un tono altísimo y rezaban mucho más rápido. El miércoles 28 de diciembre, Nuestra Señora le dijo a los niños que muy pronto dejaría visitarles. Esto entristeció muchísimo a los niños. El 29 de diciembre, cuando María se despedía de los niños, abrió sus brazos haciendo visible en su pecho por primera vez su corazón que brillaba en oro. Es por eso que se le ha llamado la Señora con el corazón de oro, referencia a su corazón inmaculado. El 30 de diciembre, la Virgen les mostró su corazón de oro a los niños otra vez y les dijo: Oren. Oren mucho. El 31 de diciembre mostró una vez más su corazón de oro. El 1 de enero de 1933, le dijo a los niños: Oren siempre, y añadió que no los vería de nuevo hasta la aparición del 3 de enero. En una ocasión, en que la Virgen habló solo a Fernand de Boisson, los otros niños se enojaron con ella pues se sentían excluidos. Fernande temió por lo que pensaran ellos u otras personas que podían acusarla de falsificar una aparición. Hizo saber que a ella no le gustaba que Nuestra Señora le hablaba solamente a ella. Según la costumbre de los niños era que cuando Nuestra Señora movía sus labios para hablar, ellos dejaban de orar para poder oír sus palabras. Durante la aparición del 1 de enero, cuando la Virgen comenzó a mover sus labios para hablarles, Fernande temía de que le fuera a hablar solamente a ella y continuó orando con sus ojos bajos para no poder oír a Nuestra Señora. Esta actitud causó, como veremos, un episodio singular en las apariciones. 2 días después, Fernande estaba arrepentida de su mal comportamiento con la Virgen. Una gran multitud estaba reunida para la aparición final. A los niños se les dificultó llegar a sus lugares para la aparición. En cuanto llegaron se pusieron a rezar y, después de un corto tiempo, cayeron de rodillas, excepto Femande. Ella miraba a su alrededor desconcertada, luego lentamente se arrodilló por unos cuantos segundos, pero se levantó llorando y exclamó: No puedo verla. La Virgen estaba más hermosa que nunca. Su rostro y todo en ella resplandecía. Primero le habló Gilberte de: Esto es entre tú y yo, y te pido que no le hables de esto a nadie. La Virgen le dio un secreto, y dijo adiós. Enseguida le habló a la otra Gilberte: Yo convertiré pecadores. Entonces le dio a la niña un secreto, y dijo adiós. Entonces le habló a Alberto. Le dijo un secreto, y dijo adiós. Finalmente le habló a André: Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre. Luego dijo adiós y desapareció. Fernande, que seguía sin poder ver a la Virgen, rezaba con todas sus fuerzas. Cerró sus ojos, oró, y luego los abrió, pero no podía ver a la Virgen. Miró a las expresiones en los rostros de los otros niños y sabía que Nuestra Señora les estaba hablando. Tenían lágrimas en los ojos. Femande estaba sumamente triste y dolida. Al final de las apariciones, los otros niños, que si veían, empezaron a levantarse. La multitud comenzó a dispersarse. Femande permaneció de rodillas. Miró a su alrededor, aturdida. Alguien sugirió que dijeran otro rosario. Quizás Nuestra Señora volvería. Los niños se arrodillaron otra vez y rezaron el Santo Rosario. La señora no regresó. Los niños se levantaron y caminaron hacia la gruta para orar. Fernande exclamó: Yo quiero verla. Permaneció sola, arrodillada, rezando pues la gente se fue tras los otros a la gruta.
Fernández le dijo a la Virgen, por favor, regrese a mí. No me deje de esta forma. Lo siento. Siento no haberle dejado hablar el otro día. Yo la amo. Usted me prometió un secreto. No puede terminar de esta forma. Yo la necesito. Por favor. Por favor. Punto. Ya oscurecía cuando de repente el poderoso crujir de un rayo estremeció a todo el mundo. Su luz resplandeció en el cielo, seguido por una bola de fuego que cayó sobre un espino. Todo el mundo pudo verlo. La multitud quedó estremecida y volvió su mirada hacia aquel árbol. Fernández tenía una gran sonrisa. La Virgen había regresado. La Inmaculada Madre Celestial miraba a Fernández que no podía parar de llorar de alegría. La Virgen esperó un momento y entonces le habló. ¿Amas a mi hijo? Sí, exclamó ella. ¿Me amas a mí? 0H sí. Entonces sacrifícate por mí. Estas breves palabras son el contenido principal de las apariciones de Beaurain. La Virgen esperó hasta el final, cuando ya parecía que todo había terminado, cuando una niña permaneció insistentemente rogando que la perdonara por haberle ofendido. Fernández quería que la Virgen se quedara. Tenía muchas preguntas que hacerle. Pero la señora abrió sus brazos, resplandeció con más brillo que nunca antes, y expuso su corazón de oro. Miró a Fernández con inmenso amor y dijo, adiós. Fernández se derrumbó en lágrimas, su cuerpo entero temblaba de los sollozos incontrolables. Los 5 videntes se casaron. Pocos años después de las apariciones estalló la Segunda Guerra Mundial. Hitler invadió a Bélgica. El santuario de la Virgen en Beaurain se convirtió en un foco de esperanza cristiana para los belgas. En aquellas difíciles circunstancias los fieles recordaron que la Virgen les había enseñado que el amor a Jesús y a ella exige sacrificio. Las apariciones han sido aprobadas por la Santa Sede. Cada año unas 200,000 personas visitan el santuario. El mensaje de la Virgen no era solo para los videntes, sino para todos sus hijos. Medítalo. Vívelo. Responde al clamor de nuestra Madre. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Pasarlo bien y muchas gracias.